No te le pegó el acento, ¿cierto? Sí, ¿viste? ¿No te le nota? Bienvenido sea a un nuevo episodio. Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de nuestro podcast Visitando. Hoy, cierto, tenemos el agrado de compartir nuestro séptimo episodio de la primera temporada con Roberto y con Milena, cierto, un matrimonio que nos ha acompañado. Octavo me dicen por interno, parece. Bueno, ahí vamos siempre tenemos el problema con los números, ¿no? No lo revisamos antes. Pero estamos con Roberto y Milena, un matrimonio que son parte de nuestra comunidad parroquial, que son parte, cierto, de esta parroquia y que hoy nos acompañan para conocer su testimonio y sobre todo para hablar de una fiesta muy importante que celebramos acá en agosto, que es la fiesta de San Lorenzo. Por eso le hemos pedido a Roberto y a Milena que nos acompañen. Ellos que también, bueno, Roberto es diácono y su esposa también que lo acompaña siempre. Así que los acogemos con un caluroso aplauso a nuestro podcast. Chiquillos, como es costumbre ya en nuestro podcast, esta es su cámara. Manden su saludo, háblenle a su gente. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar acá compartiendo especialmente esta fiesta de San Lorenzo, que celebramos cada 10 de agosto. Y saludos a toda la comunidad parroquial, especialmente a la comunidad de San Juan, que a ellos son los que acompaño cada semana. Sí, súper. Milena, ¿tú querés mandar algún saludo? Aprovecha tu cámara. Oh, bueno, me gustan las cámaras, pero es que la vamos a hacer. No, agradecer la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y feliz de acompañar a Roberto en este proceso, largo proceso de preparación. Y ahora que he ordenado diácono, feliz. Vamos a hablar de eso, vamos del proceso, de lo que ha sido, así que antes de partir, enviar saludos, cariños y agradecimiento a todas las personas que nos ven en las redes sociales, por Facebook y YouTube, a todos los que comentan también, y agradecerles, cierto, por su acompañamiento durante esta primera temporada. Eso. Vamos de lleno. Ya la Milena ha dicho que esto ha sido una larga preparación. Cuéntenos un poco de eso, cómo es llegar a la vocación del diaconado. Primero, tal vez, ¿qué es ser diácono? Y a lo mejor sería la primera pregunta antes de ir con el proceso, ¿no? Porque la gente nos ve adelante en el altar, a todos vestidos de blanco, y para muchos todos somos curas, pero no es así. Entonces, Roberto, Milena, tú como diácono, tú como su esposa también, ¿qué es un diácono? Claro, tal como tú dices, Raúl, o sea, todo nos dicen padre, pero claro, somos diáconos, ustedes son sacerdotes, padres, nosotros somos diáconos, claro, somos padres de familia, claro. Pero en el altar nosotros, por ejemplo, en el altar prestamos un servicio, que es leer el Evangelio, dar la paz y cuánto dar la despedida, y servir en lo que necesite el sacerdote en su momento de poder ayudarlo en lo que sea necesario. También el diácono está para la caridad, de ir en ayuda de los más necesitados, apoyar ahí, no sé, la ayuda fraterna, buscar ver las necesidades que van teniendo las personas también de la misma comunidad. Y en sí eso es un poco lo que debiera hacer el diácono y acompañar a la comunidad, porque muchas veces los quedamos en el metro cuadrado del altar y no salimos de ahí, sino que también es acompañarlo, ir acompañando a la comunidad, acogerla, ayudar a nuestros hermanos sacerdotes, a nuestros padres, a los padres, porque también la tarea es alta, pero es un poco lo que hace un diácono, resumido así. Sí. Claro, aparte de las celebraciones que hace como tal. Sí, no, es bueno también ver con la perspectiva desde la esposa, ¿qué es un diácono para ti, Milena? Más allá de tu esposo diácono, sino que más en general. Mira, para mí el diácono es generar un servicio, entregar un servicio de amor para el que lo necesita. Ya sea en muchos ámbitos, o sea, más que a lo mejor una pura conversa, ya está ayudando a esa persona que necesita de que sea escuchado, de que podamos entablar una conversación, acompañar. Para mí es eso. Creo que en resumen tenemos primero una aproximación. El diácono es un servidor de Dios en la comunidad, en su hermano. Sí, yo te iba a comentar que en la misa quizá es mucho más fácil reconocer al diácono, porque el sacerdote, por el uso de la estola, siento que esta autoridad sacerdotal, el sacerdote la ocupa
como el cordero que lleva en sus hombros, entonces va hacia lo largo. En cambio, el diácono la ocupa al costado, ¿cierto? De un costado a otro. Claro, así cruzado. Entonces uno ahí puede diferenciar al tiro un sacerdote, al menos en la misa, de un diácono. Y esto es justamente porque el diácono desde sus orígenes presta un servicio. Entonces tiene esta estola cruzada porque es el que pone la mesa, el que la sirve como los esclavos de la antigüedad y el que está ahí atento en la misa para acompañar al sacerdote en el sacrificio eucarístico. Pero la misión del diácono no solamente es la Eucaristía, sino que va más allá. Se nutre más allá de la misa. Entonces, preguntarle a ustedes cómo es su vida como diácono fuera de la misa, porque la misa, claro, vemos que lee el Evangelio, que prepara el altar, etcétera, pero ¿cómo es la vida después de la misa? Bueno, yo creo que la vida después de la misa debería ser, o sea, bueno, para mí es como cualquier cristiano de partida, porque igual se llama, si yo sirvo al Señor, también tengo que reflejar al Señor afuera. Si no, no puedo estar haciendo una cosa y mostrando otra. Entonces, salar este servicio que uno hace al altar, porque hace con amor, pero salarlo también en la vida diaria. O sea, no se detiene. O sea, uno no puede decir, aquí me comporto de esta manera y acá soy de otra manera. No, o sea, se transmite eso hacia los demás. Claro, o sea, muchos dicen, lo hablan hoy de los tiempos, cómo nos manejáis. No, los tiempos también el Señor nos va adecuando. Y también uno va viendo lo que le alcanza a hacer durante el tiempo que tiene. Porque, claro, nosotros como diáconos, a la diferencia de los sacerdotes, trabajamos, tenemos familia. Así es. Entonces, cuando no tenemos toda la libertad, a lo mejor que tiene el sacerdote de ir para un lado y otro, como en el día mismo. Sin pedir permiso. Sin pedir permiso, además. También, sin pedir permiso de mandarnos solos. Claro, o sea, tenemos nuestra familia. Claro. Nosotros, o sea, el orden, un poco lo que también la iglesia le da a un diácono. O sea, el orden es tu familia, tu trabajo, la iglesia. Eso no quiere decir que no dejamos de amar a Dios o de servir al Señor, sino que si no estamos bien con nuestra familia, bueno, o sea, no podemos servir plenamente a la iglesia. Si no estamos bien con nuestro trabajo, no servimos a nuestra familia y tampoco podemos servir plenamente a nuestra iglesia. Entonces tenemos que ir como ordenando un poco. Con la familia pequeña y la familia grande. Justamente. Sí. Y sustentar a la familia pequeña. Entonces también eso es una demanda que interviene, pero sí se hace como... No que se haga fácil, porque también tenemos las mismas dificultades que toda la gente. Como matrimonio, tenemos las mismas dificultades que todos los matrimonios. O sea, no somos como quien dice, los va a ir todo bien, todo de maravilla. Claro, tenemos también discutimos, también peleamos. Que es normal, yo creo, dentro de cualquier matrimonio. Pero también, ¿qué ponemos en el centro del Señor? Y eso es lo que aprendimos, bueno, un poco antes de empezar el camino al diaconado, aprendimos eso, poner al centro del Señor en medio de nosotros. Entonces eso ha ayudado. Y antes de que ustedes ya entraran a la escuela del diaconado, porque para esto se estudia, vamos a llegar allá, el spoiler, para esto se estudia. ¿Ustedes participaban en la iglesia desde siempre, ya más de adultos? ¿Cómo es la vida con el Señor? Ustedes como matrimonio, pero también antes de conocerse, cuando eran más jóvenes. Pero son jóvenes, pero no. Bueno, ese es el tema de la juventud. Mira, yo participaba sola. Siendo casada, yo participaba sola. Comencé haciendo catequesis con un chico. Y por mucho tiempo, Roberto iba solamente a buscarme o a dejarme. Y se quedaba afuera. El techito de la piel se quedaba afuera. Y me decía, Milena, ¿ya eso es tú para acá? Y le digo, sí. Roberto no había hecho su primera comunión. Y fue un proceso. Después nos invitamos, recibí la invitación a participar y entraba a la capilla a misa, pero se quedaba atrás. Entonces yo me quedaba con él ahí. La última bancada. No, ni siquiera parado. Ni siquiera al lado de la puerta. O sea, no, ni siquiera una banca, parado al lado de la puerta. Entonces yo me quedaba con él ahí. Y ahí empezó el proceso de acompañar, porque yo le decía, ¿por qué no me ayudáis con el texto bíblico de la catequesis? Gracias. Y él me ayudaba a preparar los temas de la catequesis, así que lo hacíamos conjunto.
pero él no me acompañaba. O sea, yo pasaba mi tema sola con los niños en la capilla y él me ayudaba de vez en cuando. Como un telonero, así. Claro. Tramoya. Tramoya, Así claro. que, después, bueno, nos ofrecieron ser guías de catequesis familiar. Mi hermano dijo, padre, yo no puedo hacer algo que yo no he hecho. Toda la razón. Exacto. Así que empezó a prepararse para recibir el cuerpo de Cristo. Se preparó como un adulto normal. ¿A qué edad, disculpa? ¿Qué edad tendría? Fue en el 2001. 2001, claro. 2001. Más o menos. Tendría unos 25, 26. Más o menos. Mira. Sí. Tenía 11. Claro. Sí, o sea, un poco resumiendo, nosotros nos casamos, mira, y lo que son las cosas, nos casamos súper jóvenes, pero para mí lo importante entre el matrimonio civil de la iglesia era la bendición de Dios. O sea, Y se casaron por la iglesia igual. que los casamos por la iglesia, claro. Y yo le decía, bueno, si los casamos al tiro por la ley, porque yo quiero recibir la bendición del Señor. Y después se fue dando las demás cosas. Mira. Sí, después de la catequesis fuimos guías de papás. Y después vino el otro proceso, o sea, él quería confirmarse. No. Se confirmó en el 2009. 2009, cuando era ¿Ay, te hicieron hacerlo separado? Sí, porque ¿Te estafaron? Claro. No, lo que pasa es que también el Roberto dijo, no, o sea, si yo me voy a preparar para algo, que sea como como cualquier persona que va a la parroquia a pedir el sacramento. Muy bien. No porque yo participe o voy a tener un tipo de regalia, o sea, las cosas como corresponden. Así que primero hizo la primera comunión, después hizo la confirmación. Y ahí te Y quedaste. seguimos participando. Seguimos participando. Oye, qué bello testimonio. Ya no te sentáis en la banca. Ahora me siento adelante. O sea, Oye, es que es tremendo. Sí, po. Antes se sentaba al final, pero es como de risa, pero ahora se sienta adelante en el presbiterio. Es tremendo. Sí. Qué buena. Sí. Y tú siempre empujándolo, Andrea. Es que, mira, yo sí, cuando yo participaba sola, yo le decía, yo igual me incomodaba un poco porque yo estaba en la reunión y él me estaba afuera. Y nosotros le decíamos, pero pásate, toma el té. No, aquí nomás. O sea, aquí nomás. Y hasta que después ya, bueno, empezó a conocer a los chiquillos con los que nosotros nos reuníamos en todas las semanas en catequesis a preparar los temas. Y ahí, como ya lo conocían, empezó a entrar de a poquito. Así que, bueno, y teníamos amigos en común, y dentro de esas cosas se hicieron muchas actividades donde igual el Roberto participaba. ¿Y tú, Milena, estuviste en todo ese proceso, desde que estaba en la puerta hasta que ahora que está en el presbiterio? Y es muy bonito que el diaconado permanente no es como algo solamente del diácono, sino que también de su esposa. Imagino que para ti, como esposa de un diácono, has tenido que ceder, has tenido que vivir otras cosas que antes no vivían, porque ahora es él el que participa más, quizás es él el que tiene que vivir los sacramentos, que tiene que celebrar, que tiene que ir a misa. ¿Cómo lo has vivido tú? Mira, yo bastante bien contenta del hecho de que, como que se le vuelta los papeles, más que eso. Justamente, eso Más que eso, ahora yo lo acompaño y... Tú leías la Biblia, tú le preparabas los textos. No, eso lo prepara él, eso lo prepara él. No, pero yo lo acompaño sí cuando puedo. Si tiene alguna celebración y yo puedo, voy con él. Y si no, lo acompaño solamente a la misa. O sea, bueno, y después de la misa yo me quedo igual en la capilla porque participamos con la catequesis. Así es que... Pero no, bien, contenta. Qué bueno. Oye, pero ¿y cómo fue, Tretón, pegarte el salto de no querer, tal vez, como vamos a decirlo bruto, no querer nada, a decir, oye, quiero ser diácono? O siento que el Señor me está llamando. Bueno, claro, o sea, es como bien, claro, si me pregunté yo, pues yo todavía no me explico 100% cómo fue. Pero, por ejemplo, claro, nosotros fuimos catequistas, después de ser catequistas en la parroquia, nos ofrecen ser coordinadores de catequesis familiar, parroquial. Y nosotros estábamos, a mí personalmente me gusta la catequesis, y a la mía también.
Porque llegué a muchas familias, a muchas personas. Perdón, ¿en qué parroquia está? En la parroquia Inmaculada Concepción de Maipó. Claro. Saludos. Saludos allá a la comunidad parroquial. Y en ese instante nos llega otra propuesta de ser coordinadores de la capilla donde nosotros servíamos. Entonces ahí, bueno, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? William Ilichi, ojo. Claro. Claro, ¿qué hacemos? Y elegimos ser coordinadores de la capilla. Y ahí fuimos coordinadores de la capilla y seguimos el proceso caminando hasta que un día viene el padre con un diácono, los juntan a 3 o 4 matrimonios y los cuentan que quieren entrar en un proceso. Entonces, los que querían entrar en un proceso, a ver si había la intención, había vocación o no había vocación, nosotros lo miramos con la mirada, ya, veamos, lo vamos a pensar. ¿Y quedó ahí? Después le digo, bueno, si lo preguntan de nuevo, ¿qué hacemos? Le digo, pensamos. La pasta estaba chiquitita, la pasta tenía un año, como un año tenía ya. Entonces ahí lo pensamos. Y pasó el tiempo. Después le empezó un poquito la pasta y lo volvieron a hacer la invitación. Y le digo, bueno, ¿qué hacemos? Me dijo, bueno, ¿quieres sentir todo? Y dije, bueno, yo creo que sí. Entonces, le digo, es probar acaso realmente hay una vocación o no una vocación. Y vemos, porque era un proceso de discernimiento. Sí, claro. O sea, no era que tú vayas a ir a la zona, de la zona ir a la escuela. Sino que un proceso primero. O sea, un año, o sea, que conversemos, veamos, vamos viendo temas y vamos viendo casos. Y ahí uno va descubriendo la vocación de cuánto es de esto de servir. O sea, porque a mí me gusta mucho ayudar. O sea, por ejemplo, a mí me pasa si tú me pides, oye, ¿puedo hacer esto? Y yo tengo el tiempo. Sí, voy y te ayudo. O sea, no me niego a eso. Entonces, y de ahí partí. Después de ahí lo invitaron a la zona, pasamos el año de discernimiento en la zona, ahí llegamos con el Padre Galo, era el Padre Galo en ese tiempo, y fue muy cómico ver el Padre Galo. Y el día anterior ya estaba en una reunión de coordinación con él, entonces yo no me presenté porque iba a ir al otro día. Entonces pasamos la reunión y el otro día llegamos a verlo con la Milena, y lo recibe el Padre Galo. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, venimos a hablar con usted. Me dice, ¿hablar conmigo? Sí, nos citaron a hablar con usted. Y nos miras. Allá, ¿cómo? Sí, bueno, pasen. Y pasamos. Yo le digo, me presento, pasamos. Y empezamos entre la conversa. Y el Padre se mueve para allá. Muy inquieto. Y se da allá, nosotros sentamos ahí con ustedes dos y nos dieron acá. Y entre las conversas, lo que vamos hablando, así como estamos hablando ahora, le pregunto, oye, ¿ustedes cuántos años de casados tienen? Nosotros teníamos como 10, más o menos, 10 o 12 años de casados en ese entonces. Entonces le digo, 10 o 12 años. Ya se hace el padre. Claro, o sea, porque también uno de los prerequisitos son los años de matrimonio. Entonces lo veíamos más joven que ahora, ¿no? Pero, claro, mucho más joven que ahora. Entonces parecíamos chiquillos. Claro. Entonces parecíamos chiquillos. Y ahí empezamos el discernimiento igual en la zona. O sea, con siempre abierto a cuántos que tú te podías detener. O sea, no que tú entraste para ser diácono, no, o sea, irlo, como bien dice, degustando, viendo, y madurando, claro, como dice, madurando también en la fe. Porque también, o sea, es lo que el Señor quiere hacer en ti. Entonces, abandonarte un poco en las manos del Señor. Claro. Sí. Bueno, hay varias cosas que me quiero preguntar. Primero nos saltamos algo importante, los chiquillos tienen 3 hijos. 3 hijos a los que les mandamos saludos también. Sí. Ahí, mi cámara está ahí. Les mandamos un gran saludo a los chiquillos también, que para ellos también es una ofrenda el prestar a su papá y a su mamá para la iglesia, para nuestra comunidad. Y eso es una cosa, saludarlos a ellos. Y lo otro que les quería, antes de la pregunta, que hemos estado hablando mucho del diaconado, y el Nico en algún momento dijo, el diaconado permanente, sí, claro, lo mencioné ahí. Claro. Entonces, tal vez hacer como un paréntesis, una explicación técnica. El diaconado es un ministerio, ¿cierto?, de servicio, como lo decíamos al principio, pero que puede ser el diaconado permanente, que en el caso de hombres casados, y el diaconado transitorio, que son los que vamos en camino al sacerdocio, y también pasamos por el diaconado. Entonces, ese es mi paréntesis técnico. Muchas gracias. Y ahora la pregunta. Porque tú decías que hay cosas que hay que ir madurando y hay cosas que hay que ir discerniendo. Entonces, ¿qué cosas ven ustedes, en lo personal, como matrimonio también, que en donde el Señor le iba como confirmando esta vocación? Pero tal vez puede ser que algún matrimonio o algún hombre de la parroquia ahí como que tal vez tenga una inquietud de servicio, y a lo mejor después de ver esto dice, a lo mejor el diaconado puede ser una opción, pero entonces,
no es solamente el servicio. Yo también me gustaba servir, pero terminé siendo cura, no diácono. Entonces, ¿qué son las cosas que también tal vez como que el Señor fue poniendo sobre la mesa para que ustedes digan, sí, saben que el camino va por aquí, lo seguimos creyendo, lo seguimos madurando y que le ha hecho llegar hasta el final? No sé si se entiende. Sí, se entiende la pregunta, se entiende. Lo que pasa es que no es tan fácil de explicar, es difícil de retransmitir. Porque uno en sí, como te decía, uno lo va sintiendo, pero también uno se va dando cuenta de la forma que uno va cambiando. Por ejemplo, si me preguntáis a mí, el diácono lee, y lee. Yo la primera vez que leí en la capilla, estábamos listos para te toca la segunda lectura. ¿Sabes qué lees tú? Me voy. Y me fui. Y me fui, ¿no lo viste? No, me fui, no puedo leer. Y no era porque leía mal ni nada. Y me fui. Escénico. Claro. O sea, si yo me desconozco el estar enfrente de todas las personas. No. Porque sufro de eso. O sea, sufro como de un pánico escénico. Pero y eso son cosas que tú vas cambiando, como que no mágicamente, sino que tú le pedías al Señor, oye, ya, si tú quieres que yo te ayude, que sea esta un poco mi vocación, o que mi vocación que vaya firmando, ayúdame también a ir tomando las actitudes para ser un buen diácono. Claro. O sea, ayúdame a ir cambiando, como que dice, a pulirme para poder hacerlo. Claro. Y a la larga también lo seguimos puliendo en el tiempo. Porque igual no nos detenemos ahí. O sea, uno no se gradúa de diácono, tú no te gradúas de cura. No. Claro. O sea, tú te recibes el sacramento, recibes el ministerio y tú dices, terminé. No, estamos listos. Empieza el camino. Empieza el camino, que no tiene fin. El Señor dice dónde nos va a ir a dejar, pero donde llegaremos, pero no tiene fin. Oye, qué tremendo el testimonio de conversión primero y de todo este proceso de diácono. Qué bonito. El tema del diaconado, bueno, que nace con esta mirada del servicio, además del servicio al altar, el servicio a las viudas, a los enfermos. Sí. ¿Ustedes cómo lo viven? Porque ustedes están participando en San Juan. Claro. La comunidad de San Juan. Entonces, ¿cómo viven ese servicio? ¿Cómo es esa parte de la vida del diácono? Mira, ahí, bueno, en San Juan vivir ese servicio va por la parte de ir acompañando a esta comunidad. Yeah. De que va de cierta manera animando y acompañando en los quehaceres que tienen como comunidad. No sé, a alguien se le ocurre hacer una procesión. Oye, veamos cómo podemos realizarla. Oye, ¿sabes que podemos juntar alimentos para X familias que están necesitando? Busquemos la forma como nos juntamos, salir con ellos, acompañarnos. Como bien dice, ensuciarse un poquito las manos y acompañar, estar ahí con ellos. Pero no estar ahí por, oye, estoy aquí, sino de ser parte de ellos. Claro. Porque yo creo que un poco lo que hacían los diáconos en su inicio, cuando fueron creados, que era para servir las mesas y atender a la comunidad, se ensuciaron las manos. Claro. Y de ahí nacieron otras vocaciones que el Señor mismo le fue dando. Oye, anda a bautizar, como le pasó a Felipe con el etíope, claro. Que anda a bautizar entonces ahí. Esteban, que después termina dando su vida. Desde anda su vida, claro. Entonces, lo que era importante para San Lorenzo, el tesoro de San Lorenzo. Los pobres. Claro, los pobres. Entonces, y eso de alguna manera te llena, te llena el corazón de poder acompañar, de ayudar, y sin nada, como decimos, sin nada cambia. O sea, yo no creo que me agradezca a mí, agradezca al Señor. Muchas gracias, ¿cómo le puedo agradecer? No sé, pero yo a veces me toca un responso y me dice, oiga, ¿cómo le puedo agradecer? Vaya domingo a misa y vaya a rezar al Señor. Y las personas después tú las ves y van a misa. A lo mejor van ese único día, pero van. Claro. Entonces, y ahí tú vas dejando algo. Entonces, eso, de alguna manera, que te ayuda o no ayuda, sino que nosotros ayudamos a las demás personas. Claro. Si al final, como decís tú, eso de sentirse parte de la comunidad, porque al final el diaconado, si bien es una vocación que nace para toda la iglesia, un servicio para toda la iglesia, pero la costumbre es que al final el diácono termina sirviendo a la comunidad donde él mismo está, donde nació.
bueno, en el caso de ustedes también partieron en una y después llegaron a nuestra parroquia por las cosas de la vida. Y hoy día también hay varios diáconos en la diócesis en donde le han pedido servicio en otros lugares donde se necesita más. Pero lo más común es que uno se quede en la comunidad de donde uno nació. Po. Claro. Entonces, sigue siendo uno parte de. Creo que tiene, tal vez, como decís tú, como una encomienda adicional de poder servir más. Claro. Y mira, y eso es lo que dices tú, es como un gran desafío, porque dentro por ejemplo, del proceso que yo viví, en la comunidad que estaba en la Inmaculada, un día el sacerdote que estaba ya de turno en ese tiempo, el padre Juan Carlos, me dice, ya mira, este año, tú que estás en la escuela, estás en tal año, ya estamos con cuarto año, me dice la escuela de diaconado que está estudiando, me dice, elige una de las comunidades para que la asesores. Entonces ya yo le digo, ¿cuál elijo? Cualquiera. Tienes la parroquia, estaba la parroquia, Santa María, San Alejandro, la Medalla. Yo lo pertenecíamos a San Alejandro. Ahí podría hacer todo lo que quisiera porque la comunidad me conocía. Y le sabe que voy a elegir la Medalla. Me dice, ¿por qué la Medalla? Le digo, porque la comunidad más nueva no me conoce y me va a servir para crecer. Y para afirmar más la vocación de ciertamente ¿acaso voy a poder o no voy a poder? Como que la cosa no es solamente con los míos. Con los míos, justamente. Y ahí eso me ayudó bastante. Entonces ahí tú te das cuenta que también necesitas dar unas puertas que a lo mejor no todos tienen y te ayuda a ir quitándote los miedos, quitándote, como quien dice, los temores. Y lo mismo cuando llegamos acá. Nosotros llegamos de la otra comunidad. El padre Eduardo lo invitó como lo cambiamos de casa, lo invitó a participar en esta comunidad. Y llegamos aquí, la comunidad lo acogió muy bien. Entonces visitamos la comunidad, para que la parroquia lo acogieron muy bien, en cuanto se llama en San Juan, en Belén, en Cristo Redentor también. Entonces se siente el cariño. Y ahí al volver a ser comunidad. Claro. O sea, no conocer a nadie. Claro. Entonces, volver ahí, oye, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Y ahí da poco, y va también cómo lo acogen las demás personas. Es como un poco lo que les pasa a los sacerdotes. Sí, a los sacerdotes les pasa eso, están X tiempo y después se tienen que ir a otra comunidad a conocerlo. Claro. Sí. Entonces, resumamos, el diaconado es una vocación que nace al servicio de la comunidad, que nace también en medio de un matrimonio. No es algo que yo cuando era chico, me puedo acordar. Cuando era chico yo decía que quería ser diácono en vez de sacerdote, porque así me podía casar y podía servir igual. Pero bueno, no era nada que el Señor me llamó por otro lado. Pero es porque el diaconado nace en medio de una familia. No, pues si uno no es tonto, que vengan a la familia, no le encontré una torta. Claro. Y es porque nace dentro de una familia, no es una vocación que a uno como que se le ocurra nomás, sino que también es un discernimiento junto, ustedes lo han dicho, si tú lo acompañabas en el proceso, también tus hijos tienen mucho que ver en esto. Entonces es un servicio a la iglesia que el Señor pone también dentro de una familia particular, y de ahí para todo. Y queríamos ahora preguntarles por el proceso, porque hemos hablado harto de tal vez como lo que hace un diácono, de cómo fue surgiendo la vocación, pero cómo se forma también un diácono, qué tiene que hacer. Tú ya algo decías y de tal vez tener este periodo de discernimiento en su comunidad, después con la vicaría, con la zona, algo más grande. ¿Cuántos años es? ¿De preparación? ¿Dónde? Y después la escuela. La escuela. Claro. Entonces ahí cuéntenos todo eso, pues, cuántos años, qué se estudia. Ustedes deben, ¿no? Milena, dale, mientras que recoge el teléfono. Bueno, después del proceso de discernimiento parroquial con la zona, nos presentan a la escuela, donde la fe se mueve mucho. Porque tú vas con una ¿cómo te dijera? Una ideología o sea, un pensamiento. Tu pensamiento, tu creencia. Al final son tus creencias. Claro. Entonces, entras a la escuela y tus creencias van allá para acá, entonces tú ya... Bueno, después de eso viene un proceso bien largo, que en la escuela, martes y jueves,
en la cual la esposa, si puede acompañar, muy bien. Si no puede acompañar, no te obligan a participar. Pero sí, lo que en la entrevista que te hacen, lo ideal es que la esposa vaya. Entonces, para que después eso libre no es como muy... Pero sí, eran 5 años de formación. 5 años. 5 años de formación. Y incluido retiros retiros ellos solos, con la señora. Y bien, para nosotros fue sumamente largo el proceso. Tuvimos 7. Claro, al final fueron 7 años. Por la pandemia. Tuvimos 7 años por la pandemia. Por la pandemia. Entonces, bendita pandemia. Sí, 7 años. Después ya con clase online. Y era divertido porque ahí estábamos todos dispersos. Sí. O sea, Roberto venía en la micro, yo en la casa, y los compañeros, uno van manejando y la señora en el trabajo. Entonces, era todo un proceso en el cual también muchas veces yo puse en duda esto de seguir. No me miré así como que... No, para nada. Sí. Yo también me quise salir todos los años del seminario. Pero, más que nada, no por el proceso mismo, ni por los años de escuela, de estudio, nada, sino que era un tema mío. Y me costó harto. No voy a dar detalles ni nada, ni mucho por lo menos, pero sí me costó mucho. No te voy a decir que conversé largas horas ni muchos días con el padre Manuel, pero sí él me ayudó bastante. Él me ayudó bastante en volver a creer, más que nada. Yeah. En volver a creer en esto de, como te dijera, de que mi fe estaba firme, y volver a creer en los sacerdotes, más que nada. Entonces, yo mucho lo puse en duda porque decía, a lo mejor no, ahora sí me daba la cabeza, decirlo, no metieron tantas cosas, no, decirlo. Bueno, después yo dije, bueno, que Señor sea tu voluntad, si tú quieres que mi esposo sea diácono y que nosotros lo acompañemos como familia, que sea tu voluntad y no la nuestra. Y siempre con la oración, rezando, mucha gente, nosotros a muchas personas le pedíamos que rezaran por nosotros. Que rezara por nosotros, que rezara por Roberto, por la formación, que nos ayudaran. Y debo decirte que el padre Manuel, en ese entonces, cuando nosotros llegamos acá, tampoco lo conocía, o sea, porque él participaba acá y muy poco, pero sí en las conversaciones que tuvimos, él de verdad que me ayudó bastante y eso te lo agradezco mucho. Qué bueno. Y es tremendo escuchar eso porque quizá la gente piensa que los diáconos o su esposa o los sacerdotes no tienen dudas, son como firmes. No. Pero no, tienen dudas. Raúl se quería salir como siempre. Tenemos dudas. Y ahí es cuando uno se ve como los apóstoles que estamos en medio del mar turbulento y el Señor nos llama porque Él sabe que podemos, pero quizá a nosotros nos cuesta creer, ponemos en duda las cosas, no sabemos si es una señal, si no. Entonces, qué bonito escuchar que tuviste dudas y seguiste. Sí, entonces, y siempre lo conversamos con Roberto y con los chiquillos, porque mis hijos siempre estuvieron presentes en todo este proceso. Y nos apoyaban, porque nosotros íbamos a la escuela, bueno, yo lo apoyé todo el periodo de clase, salvo un año, 2017, que yo no fui a clase, porque se enfermó mi suegro, entonces Roberto iba a la escuela y yo me quedaba en la casa. Y todos los otros años los chiquillos siempre nos ayudaron con la más chica, que ella quedaba en la casa y nosotros íbamos a clase. Así que eso igual. Yo era chiquitita. Sí, pues era más chica La Paz. Era la más chica La Paz. Así que, bueno, y los chiquillos igual eran pequeños porque Daniel no era mayor de edad ni la Carolina tampoco, sino que ellos eran chicos. Y cuando empezamos, ellos se quedaban donde mi mamá. Entonces,
lo pasábamos a dejar allá, nos íbamos a la escuela y después lo íbamos a buscar y lo íbamos a nuestra casa. Entonces, igual fue camino de sacrificio. Un camino, sí, de sacrificio tanto para ellos que para nosotros. No nos queda mucho tiempo, pero estiremos unos minutos más para que nos contés tu parte. ¿Cómo fue esto de estudiar, de formarse, de estar en la escuela? Estos 5, 7 años. 5 para 7. Claro, que decía que muchos yo molestaba a mis compañeros porque la gran mayoría son mayores. Mayores en cuanto, y la brecha igual es bastante grande de un poco de edad. Entonces yo le decía, ustedes van a salir jubilados ya de aquí, o sea, van a salir jubilados, no se preocupen, van a salir jubilados. Pero, claro, o sea, entrar en la escuela es volver a empezar a estudiar. Entonces, volver a formarte. Claro, tú tenés tu formación técnica, tenés tu formación de colegio, pero volver a formarte en la parte teológica, la parte también espiritual, la parte un poco psicológica, filosófica, que te van pasando. Entonces, y que todo eso te va ayudando, a la larga te va ayudando. Pero, claro, uno empezáis con temas, bueno, o sea, porque también el profe se te para adelante, un profe y dice, no, yo soy aquí, te pone la piel un poco parecido, a lo mejor uno lo ve como que si fuera como una universidad, que lo ve, pero en realidad no, los profes son muy accesibles, de explicar la materia, todo lo que te van diciendo, y ahí uno después va respondiendo. Una prueba, voy haciendo la prueba y así va dando. Pero aprende bastante. Y una de las cosas que, o sea, por ejemplo, a mí que siempre tuve en la cabeza, que hasta yo le decía a la Milena, ¿no? Me dice, vamos a seguir. Sí, sigamos, le decía, veamos. Y dice, cuando esto que se lo movía un poco el piso, le decía, ya, bueno, pero sigamos, o sea, veamos. Y le dije, mientras el obispo no me ponga en las manos, ¿te puedes salir? Me puedo salir, puedo decir que no. Yo le digo, inclusive cuando ya estábamos, que ya había pasado el proceso, todo, ya me dijeron, sí, estamos listos y todo. Y yo le decía, mientras el obispo no me ponga las manos, todavía no soy diácono. Ahora ya jodiste. Claro, ahora ya jodí. Claro, mientras no. Claro, porque también es una señal, o sea, porque uno también puede decir, ¿sabes qué? No, o sea, después de todo este proceso que hice, a lo mejor puedo decir que no. Pero claro, es rico hacerlo. Sí, claro. Es rico hacerlo porque tú te vas dando cuenta. ¿Acaso si es o no es? Porque siempre la duda siempre es, ¿será esto así? ¿Será esto acá? Pero como decía el Nico, o sea, ¿por qué no te atrevías a caminar encima del agua? Sí. Atrévete. Por último, para tener la certeza de que no. Que no, de que claro, te hundiste. Pero si uno se hunde, está el Señor ahí. Está el Señor al lado del Señor, sí, claro. Eso es lo importante de la vocación, siempre es preguntárselo, planteárselo en algún momento. ¿Es esto o no es esto? Y ir de frente, pues como lo hicieron ustedes. Bueno, yo creo que podríamos seguir, pero también estamos ya en el tiempo. Y nada, agradecerles nuevamente por estar con nosotros, por su testimonio, por su servicio, sobre todo en nuestra comunidad, en la Capilla San Juan. Y nada, queríamos en torno a esta fiesta de San Lorenzo poder tener el testimonio de los diáconos de nuestra parroquia, así que honor es contar con ustedes y también aprovecharle mandar un saludo cariñoso también a René con su esposa, a Antoñito con su esposa y a don Pedro también con su esposa, que son los otros diáconos de la parroquia también. Así que hay un gran saludo, un cariñoso abrazo. También le agradecemos mucho por todo el aporte que hacen con nosotros aquí en la comunidad y, como hemos dicho, al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, en los sacramentos y también ahí en el servicio de la caridad, en el acompañamiento. Muchas gracias. Un saludo antes. Por supuesto, claro, esa es tu cámara. Un saludo a los compañeros de la escuela, a los diáconos de los 7 años. Que el Señor les siga acompañando en este proceso, en este servicio. A mi gran amigo Hugo, que también es diácono, a Miguel, a don Pablo, que también lo recuerdo con mucho cariño, así que, y a sus señoras también, que fueron parte también de nuestro proceso. Son clave, claro. De discernimiento. Sí. Un vaso, se me había olvidado. Fue diácono Hugo también. A nosotros lo acogió bastante bien, sí, claro. O sea, compartimos con él, o sea, a mí me tocó compartir con él en San Juan y ningún problema. Están Rancagua allá, así que mandamos un saludo. Tipo, antes de ir cerrando el podcast, recordar también quién es San Lorenzo en la fiesta en la que se enmarca este episodio, que es el patrono de los diáconos.
San Lorenzo era el diácono, ¿cierto?, de Roma, importante ahí del Papa, uno de los servidores del Papa, que muere de una manera muy particular, es martirizado. ¿Por qué? Porque el emperador Valeriano perseguía a los cristianos y le hizo a San Lorenzo entregar todas las riquezas de la iglesia. Entonces San Lorenzo reúne a todos los pobres, las mujeres, las viudas, los enfermos, y le dice al emperador: aquí están las riquezas de nuestra iglesia. ¿Cierto? Entonces ahí es cuando el emperador lo martiriza. ¿Cómo? Con una parrilla. Una parrilla, justamente. Pobrecito. Lo queman vivo. Entonces San Lorenzo es patrono de los diáconos, por eso quisimos hablar en este podcast justamente del servicio que ustedes prestan a la comunidad. Y es muy bonito su testimonio, Roberto y Milena, muy lindo escucharlo, saber que el Señor actúa en la vida de cada uno. De verdad que yo no sabía, no tenía idea de que Roberto, por ejemplo, no se quedaba a las misas y ahora está adentro. Yo quedé impresionado. Es bonito saber que el Señor va actuando. Y en cada persona de la comunidad, en todos los podcasts, en todos los episodios que hemos tenido hasta el momento, vemos cómo el Señor va caminando. En Laverito, en Vicente, que lo entrevistamos el otro día. Y así vamos viendo cómo el Señor va haciendo una historia de salvación con cada uno. Así que muchas gracias por compartirlo, gracias por venir. Y eso, no sé qué más decir. Esto ha sido todo por hoy. Adelante, estudio. No, de verdad le agradecemos. Un aplauso para Roberto y a ver